Muy buenas muchachos, muchachas. Vamos a iniciar la clase de hoy con la cápsula. Esta cápsula va a tratar un poquito sobre la sintaxis, que vamos a ir viéndola poco a poco. Creo que podemos manejarnos así de aquí al fin del curso. Así que vamos a entrar en materia. Esta cápsula de hoy consiste en estudiar un poquito la parte de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis tiene que ver con las oraciones. Hemos recordado, todo lo que hemos visto antes es morfología. La sintaxis tiene que ver con oraciones. La morfología tiene que ver con el estudio de las palabras y sus diferentes clasificaciones. Cuando hablamos de morfología y cuando decimos que la morfología estudia las palabras, de entrada estudia cómo se, cómo se conforman las palabras a lo interno, y ya sus diferentes clasificaciones. En el caso de la sintaxis, ya no se estudia como tal la palabra, sino se estudia las oraciones, o sea, cómo las palabras van a formar oraciones. Entonces, la sintaxis viene siendo el estudio de la oración como tal y sus diferentes oraciones. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ir viendo la oración simple. La oración simple dice ahí que se clasifican en 5 clases, valga la redundancia, y que cada una de ellas tiene una característica única y especial que ayuda a distinguirla. La primera oración simple es la oración copulativa, que es la oración que tiene un verbo, cero estar, y, y un complemento predicativo o atributo. La niña es rubia. La niña, sujeto, es rubia predicado, pero el predicado de la copulativa trae un verbo ser o estar. En este caso es. Y a la par, una, un complemento predicativo o atributo. Entonces, la oración copulativa, como decía, tiene un predicado nominal. El predicado nominal está compuesto por un verbo copulativo o un verbo ser o estar y un atributo. En la oración, la niña de rubia es el verbo ser o estar y rubia es el atributo. Esos dos elementos forman el predicado nominal. La oración transitiva es la que tiene un complemento directo. ¿Okay? ¿Qué es un complemento directo? Es cuando le preguntamos qué al verbo. Responde la pregunta qué al verbo. Y es aquello que ejecuta el sujeto. Carlos come. ¿Qué come? Carne. Complemento directo. Y puede tener otros complementos, como complemento circunstancial. Entonces, la oración copulativa es la que tiene verbo ser o estar y un atributo. Y la oración transitiva tiene complemento directo. Come. ¿Qué come? Carne. Puede tener o no puede tener complementos circunstanciales. Oración intransitiva. No tiene complemento directo. Puede tener cualquier otro complemento. Carlos vive en Heredia. Carlos, sujeto, vive en Heredia, todo el predicado. Vive el verbo y en Heredia complemento circunstancial. Si ustedes se fijan, Carlos vive en Heredia es una oración intransitiva porque no tiene complemento directo. No se responde la pregunta aquí. La oración impersonal es aquella oración que no tiene sujeto. ¿Okay? No tiene sujeto. Este tipo de oraciones son fáciles de identificar. No hace falta hacer todo el análisis para clasificarla. Pues desde el segundo paso, buscar el sujeto, la reconocemos, ya que no tiene sujeto. Ni siquiera tácito. O sea, hay sujeto que uno más o menos lo saca, pero no, aquí no. Ve la oración. Había mucha gente en el banco. Oración impersonal porque no tiene sujeto. Entonces, la oración impersonal se divide en varias. Oración impersonal típica, que tiene que ver con fenómenos de la naturaleza. Oración impersonal gramatical, que tiene que ver con, que tiene haber o ser. Oración impersonal con C,
que trae la partícula C, y la oración impersonal compuesta con los verbos, con verbos en tercera persona. ¿Ok? La oración pasiva tiene un sujeto pasivo, es decir, el sujeto no ejecuta la acción del verbo, sino que la recibe. El árbol será cortado mañana, o sea, tiene un sujeto, tiene un verbo, que es un verbo pasivo. En este caso, el, el sujeto es un sujeto pasivo. Los niños serán vacunados por la enfermedad. Hay pasivas completas, pasivas incompletas. Las pasivas completas son las que tienen complemento agente. Las pasivas incompletas no tienen complemento agente, o sea, no dice por quién. Veamos acá, oración pasiva completa. Los niños serán vacunados por la enfermera. Tiene sujeto pasivo, verbo, serán vacunados y por la enfermera. Por la enfermera, complemento agente. ¿Quién vacuna a los niños? La enfermera. Tiene esa partícula por. La oración pasiva, está la pasiva con C, la oración pasiva completa y la oración pasiva incompleta. La completa es la que tiene complemento agente. La pasiva incompleta es la que no tiene complemento agente. Tienen por cualquier complemento circunstancial perfectamente. Entonces, los 5 tipos de oración simple, vamos a repasarlos. Son los siguientes. Oración simple. La primera, oración copulativa. Tiene un verbo ser o estar y un atributo. La oración transitiva tiene complemento directo. La oración intransitiva no tiene complemento directo. La oración impersonal no tiene sujeto y se divide en oración impersonal típica, que se construye con verbos relativos a fenómenos naturales. La oración impersonal gramatical, que se construye con verbos haber o hacer en tercera persona. La oración eventual, que se construye con verbos en tercera persona, plural, y la oración impersonal con C. Y la oración pasiva, que se divide en oración pasiva completa, que tiene complemento agente, la oración pasiva incompleta, que no tiene complemento agente, y la oración pasiva con C. Entonces, eso es una parte de la sintaxis, una parte de la sintaxis que se estudia se estudiaba tradicionalmente en décimo y undécimo año, principalmente la oración pasiva y la oración impersonal. Las oraciones, a ver, la oración copulativa, la oración transitiva y la oración intransitiva se estudian principalmente en noveno. La oración impersonal y la oración pasiva se estudia en décimo y undécimo. Entonces, estos son los 5 tipos de oración simple. La oración a ver si están las oraciones. No, por el momento. En la próxima cápsula vamos a ver la oración compuesta. Se divide en oración. Las oraciones compuestas son las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Bueno, aquí estamos. Perfecto, ya llegamos. Yuxtapuestas son las oraciones que están unidas por signos de puntuación. Las oraciones coordinadas están unidas por conjunciones, tienen una conjunción. Y las oraciones subordinadas que se dividen en diferentes tipos. Hay oración subordinada sustantiva. ¿Okay? Hay oración subordinada adjetiva y oración subordinada circunstancial. La oración subordinada
eh, sustantiva se divide en oración subordinada sustantiva en función de sujeto o en función de complemento directo. Okay. Entonces, esas son las oraciones compuestas. Las yuxtapuestas, las coordinadas y las oraciones subordinadas. ¿Por qué estas se llaman oraciones compuestas? Porque, y quiero llegar a esto, no quiero profundizar todavía en estas oraciones compuestas que la vamos a ver en la próxima cápsula. Las oraciones compuestas tienen dos, básicamente a ver, la oración compuesta básicamente son dos oraciones en una. ¿Y eso qué quiere decir? Las oraciones compuestas tienen más de un verbo. Siempre. Por eso son oraciones compuestas. Las oraciones simples tienen solo un verbo, hablan de una sola acción, mientras que las oraciones compuestas siempre presentan dos verbos. Vean, por ejemplo, la yuxtapuesta tiene dos verbos acá. Corren las aguas pendiente abajo, punto y coma. De pronto se escuchan los rugidos del león. Aquí hay varias, unidas por signos de puntuación. Las coordinadas, siempre. Vean ustedes que antes de la conjunción y después de la conjunción en alguna parte tiene que haber un verbo. Un verbo antes, un verbo después, o sea, hay dos verbos. Y las subordinadas también tienen dos verbos. Entonces, hoy, la cápsula de hoy eran para que, número uno, recordaran el concepto de sintaxis. La sintaxis es el estudio de las oraciones. Y número dos, para retomar los dos grandes grupos. Oraciones simples, son las que tienen un solo verbo, y oraciones compuestas. Las simples se dividen en copulativas, transitivas, intransitivas, pasivas e impersonales. Y las oraciones compuestas se dividen en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Así que les dejo estos dos documentos, estos dos videos referentes a la clase del 29, del 28 de noviembre. Ahora continuamos con el tema del lenguaje inclusivo, que es muy importante.